Bueno, arrancamos con una pregunta que tiene que ver con el pacto eterno y con la prédica de hoy. La pregunta es, ¿ustedes creen que guardar los pensamientos de Dios en su mente y corazón puede hacerles algún daño? ¿O les va a hacer bien? La pregunta es esa. ¿Ustedes creen que guardar los pensamientos de Dios que están escritos en la Sagrada Escritura puede hacerles bien, les puede atraer bendiciones para sus vidas o les va a hacer daño? Pues casi que la mayoría de las personas contestaría, creo yo, que no, que la palabra de Dios no nos puede hacer daño si la guardamos en nuestra mente y corazón. ¿Por qué arrancamos con esa prédica y con esa pregunta? La prédica hoy se llama Los fariseos y la Biblia. Porque de eso se trata un poco el pacto eterno, como se llama nuestro canal. Generalmente nosotros hacemos las prédicas en Instagram, pero bueno, hoy vamos a romper un poco la dinámica, probar cosas nuevas y estamos aquí en TikTok. Y esa es la prédica de hoy. ¿Por qué nace esa prédica? Porque hay mucha resistencia de parte de los cristianos a guardar la palabra de Dios. Siempre hay argumentos en contra. Yo sé que eso no son de ellos, sino el enemigo que juega en sus cabezas y ellos no se dan cuenta. Porque obviamente el enemigo no quiere que tú te llenes del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, porque si te llenas de la palabra de Dios, él tiene que salir huyendo. Bueno, esa va a ser la prédica hoy. La canción que vamos a cantar hoy es una canción pues que es... Hace rato no la toco, pero ya viene Navidad. La canción se llama El Trompetero. Realmente es el tamborilero, pues yo le puse el trompetero porque yo toco con trompeta. La canción va con trompeta. Y al final quédense hasta el final, porque al final hacemos algo muy muy importante. ¿Qué es esto importante que hacemos al final? El primer paso en el camino hacia lo eterno. Algo que se llama la oración de fe. Es algo que hacemos ustedes y yo juntos. Aquí lo hacemos en este video. Si lo hacemos, si ustedes lo hacen, si no han dado ese paso y dan ese paso, les aseguro que este video puede llegar a ser, no puede, va a ser el más importante de sus vidas. Entonces quédense hasta el final y sabrán de qué se trata, ¿no? Entonces, bueno, vamos primero con la canción y luego vamos con la prédica. La prédica es muy interesante. ¿Quiénes son los fariseos según la Biblia? Por el camino que llega a Belén, lo voy marcando con mi viejo trombón. Los pastorecillos quieren ver a su rey, le traen regalos a su humilde surón. Rapapam, pam, rapapam, pam, pam, pam. Yo quisiera poner
pies. Algún presente que te agrave, Señor, mas tú ya sabes que soy tuyo, mi rey, y no poseo más que un viejo trombón. Rapapam, pam, rapapam, pam, pam, pam. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió, me sonrió, me sonrió. Bueno, tenemos una cantante, es Alfa. Vas a salir, ven. Bueno, ya le gusta cantar mucho. El domingo estuvimos tocando en la plaza de Tabio y estuvo muy contenta la gente porque verla cantar es muy bonito. Bueno, entonces la predica hoy se llama ¿quiénes son los fariseos en la Biblia? ¿Quiénes son los fariseos en la vida real? Esta predica, como dije anteriormente, nace porque hay muchas personas que, en mi opinión, son los fariseos, que conociendo la Sagrada Escritura, ponen trabas a que uno no guarde la palabra. Ellos están siendo utilizados por el enemigo, porque vuelvo y repito, ¿qué mal le puede hacer a una persona guardar los pensamientos de Dios en la mente y corazón? En mi humilde opinión, pues yo pienso que ustedes están de acuerdo, pues que no le va a hacer ningún mal, porque los pensamientos de Dios son agua de vida, son luz, son consejo sabio, son poder. Y entre más tengamos en nuestra mente y corazón, pues mejor. Sin embargo, muchos de estas personas, de hecho, me han acusado a mí como el que guarda la palabra es fariseo, porque se la sabe, pero no la pone en práctica. Entendamos esto, primero, que guardar la palabra de Dios, ese concepto en la Biblia es guardarlo, escribirlo en la mente y en el corazón y ponerlo en práctica. Son las dos cosas, no es solo una. Entonces, el hecho de que tú guardes la palabra de Dios, hay una gran posibilidad de que vayas a actuar guiado por la palabra de Dios. Les comparto una historia rápidamente. Imagínense que hace un tiempo yo entrenaba perros y hoy tenía que llevar un pastor alemán a un sitio, a una casa, y yo iba en bicicleta. En ese entonces yo tenía un casco y el casco tenía una estrella de David. Cuando yo iba a pasar una calle habían unos punqueros, todos pues con las pintas de los punqueros haciendo malabares. Cuando ellos vieron, se juntaron, y yo creo que fue por la estrella de David, pero se juntaron, yo iba pasando y se juntaron ahí en medio de la calle y empezaron a hacer algo similar a una oración. Pero cuando yo pasé yo escuchaba malas palabras, pero era algo similar a una oración. Pasó algo extrañísimo. El perro que yo llevaba era un pastor alemán, pero era cachorro, no era un perro adulto, ni era bravo. Pero apenas pasamos la calle, pasamos por enfrente y cruzamos, cuando llegamos al otro lado, el perro se le mandó a un niño. Se le mandó hacia la cara, se le mandó a la cara.
Y yo alcancé a coger y la boca del perro le hizo así. Y claro, el papá del niño se asustó muchísimo, cogió al niño y lo levantó y se vino a pelear contra mí. Y bueno, me empezó a decir miles de groserías y empezó a pegarle al perro. Entonces, en ese momento, ¿por qué es importante guardar la palabra? En ese momento vino a mi mente un verso que dice: la mansa respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En ese momento yo solo pensaba en eso. Entonces yo veía las patadas que le pegaba al hombre. Él quería que yo reaccionara porque él quería pegarme a mí, porque yo era el culpable de lo que no pasó nada, pero pudo haber pasado. Entonces el hombre le pegaba unas patadas al pobre perro y yo solo repetía en mi casa: Dios me hablaba en la cabeza. Pero el hombre me hablaba aquí a 2 milímetros en la cara, casi que sentía su aliento y todo. Y yo en mi cabeza solo decía: la mansa respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces yo le hablaba al hombre y yo le decía: tienes toda la razón, por favor, perdóname, gracias a Dios no pasó nada malo. Pero a este tono, o sea, yo aplicando ese verso que me estaba guiando, Dios me estaba guiando. ¿Por qué me estaba guiando Dios? Porque estaba en mi cabeza. Si yo no memorizo ese verso, otra hubiese sido la historia. Pero yo tenía a Dios en mente, porque cuando nosotros guardamos pensamientos de Dios, es Dios en nuestra mente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está escrito que es el mismo Espíritu de Dios, es el mismo Dios. Primera de Juan 5:7, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. En el Evangelio de Juan 1:1 dice: en el comienzo era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, si yo guardo la palabra, ¿quién va a estar en mi mente? Dios. Y en ese momento ese hombre estaba haciendo todo eso, todo el mundo mirando, y las patadas que le pegaba al pobre perrito. Yo solo decía: aguante perrito, pensaba yo, porque no decía nada. Pero yo le decía: hombre, tienes toda la razón, te pido un perdón, gracias a Dios tu hijo está bien. Pero así en este tono: la mansa respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Era lo que Dios me decía en la cabeza, pero porque estaba ahí. ¿Qué pasa si yo no hubiese guardado ese pensamiento? Otra hubiese sido la historia. De pronto yo le digo: no le pegué al perro, y se enciende todo, y otra hubiese sido la historia. Entonces, por eso aclaro, cuento esta historia para dejar claro que es muy importante memorizar la palabra, guardarla en la mente y en el corazón. Porque es que cuando uno memorizar no es tanto como memorizar, porque al memorizar la gente lo ve como algo frío y académico, pero no es eso, es llenarse de Dios. Ahí era el consejo de Dios. Para concluir la historia, el hombre se calmó, se fue calmando y me dijo: discúlpame si me alteré, gracias a Dios no pasó nada, y se fue, y no pasó nada más. Gracias a Dios, porque yo tenía ese pensamiento de Dios, yo tenía a Dios guiando mi actuar. Ese es el punto. Entonces, a mí cuando aparecen las personas que son las personas más religiosas de la iglesia, los que se visten, digamos, todo esto me pasó en un sitio donde yo voy y ellos se visten de una forma y las mujeres también vestidos largos, todo aparente uno los ve y no son unos santos, pero por dentro no son tan santos. Yo viví una temporada allí y empezaron a pasar cosas de mentiras, falsos testimonios, envidias, arrogancias, que eso es por dentro, y eso es lo que no quiere Dios, y allí es donde debemos trabajar. Miren, vamos a la palabra, que es lo más importante, por supuesto, porque aquí nos tiene que guiar es Dios. Mateo 23:25. Entonces Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, les dice a los fariseos: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.
Esta frase yo no la entendía muy bien, pero es muy bonita. Sepulcros blanqueados. Y es un sepulcro que por fuera está, yo me lo imagino de mármol, y seguramente lo limpian y está perfecto, pero por dentro está lleno de muertos, de muerte, de huesos de muerte y de cosas podridas. Entonces, eso es lo que pasa cuando las personas, los fariseos y los escribas, tengamos claros que son personas que conocen la Sagrada Escritura, que conocen la Biblia. Yo recuerdo siempre a uno que me encontraba. En ese entonces estaba yo entrenando perros y yo salía a un parque y él llegaba, él paseaba perros. Y él era el tipo de persona que sabe la Biblia, la conoce. Yo decía un verso de memoria y él me lo terminaba. ¡Pum! Y hablaba y siempre estaba en oposición y siempre pensando por su propia cuenta y cambiando palabras a la Biblia. No tal cual. Él nunca me dijo un verso de memoria concreto. ¿Qué es un verso de memoria concreto? Un pensamiento de número a número. Eso es un verso, esa es la palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios. Y cuando nosotros lo guardamos así, tiene un poder porque es Dios dentro de nosotros. Pero si nosotros parafraseamos o lo decimos a medias, ya no hay poder. Ya no es Dios. Les digo un verso de Dios que viene al lugar. Juan 14:23. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mi palabra, y las palabras que yo os he hablado no las he hablado por mi propia cuenta, sino el Padre que me envió. Eso está en Juan 14:23-24. Él dice: el que me ama mi palabra guardará. Ese es el punto. El fariseo no ama a Dios, y si no ama a Dios a quien no ve, ¿cómo va a amar a los seres humanos a los que ve? El fariseo sabe la palabra y la conoce, y de pronto va y se arrodilla delante de todos, y de pronto va y toca trompeta para hacer una obra de caridad, y de pronto anda muy bien vestido, muy pulcro, muy prudente, pero por dentro está lleno de muerte e hipocresía, sepulcros blanqueados. Y estos son los que más se levantan contra el concepto de guardar la palabra de Dios, el cual es el pacto eterno. Se los comparto. Hace mucho tiempo, yo creo que he hecho una vez solo aquí una prédica en TikTok. Vamos a empezar a ver cómo es esta dinámica aquí. Siempre las hago en Instagram, bajo los videos y luego los subo a YouTube y los pongo por acá, pero nunca había hecho, una vez solo había hecho un en vivo acá. Pero es el punto. La prédica se llama Los Fariseos y la Biblia. ¿Y por qué yo me pongo alerta con los fariseos? Porque son las personas que se oponen al pacto eterno. Díganme, ¿a qué hombre de Dios? ¿A qué hombre de Dios? Supuestamente los fariseos son de Dios, ¿no? Pero ¿a qué hombre de Dios le molestaría que una persona predicase que se debe guardar la palabra de Dios, que es la forma de llenarse de Dios, cuando es bíblico? Y uno se los muestra escrito y no lo hacen. Entonces se molestan cuando yo le digo: es que si usted no lo hace, no ama a Dios. Pero ¿cómo se le ocurre decir que yo no amo a Dios? ¿Cómo se le ocurre decir que yo vivo para Dios, pero no guarda la palabra? Usted no quiere que Dios more en su mente y su corazón. Usted lo quiere un poco de lejos, porque la palabra lo dice. Y repito ese verso, Juan 14:23-24, es importante. El verso dice, otra vez lo voy a decir, y lo digo de memoria, guardándolo. Ese pedacito de Dios, cuando yo lo digo, no soy yo, porque esa idea yo no me la imaginé ni yo la escribí, no, es Dios hablando a través mío hacia ustedes. ¿Por qué? Porque está escrito en la Biblia, porque ustedes pueden ir a abrir el Juan 14:23-24 y ahí lo leen ustedes, es la palabra de Dios. Pero tengo que decirlo tal cual es para que tenga un efecto y sea verdadero. Dice así: Jesús dijo: el que me ama, ahí se da cuenta quién ama a Dios, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hago una pausa ahí para explicar que cuando guardamos la palabra no es memorizar fríamente, no, nos llenamos de Dios, vendremos a él y haremos morada con él. Jesús y Dios van a venir a morar en nosotros. ¿Qué más grande que eso? De esa forma aseguramos el arrebatamiento, porque cuando venga el arrebatamiento, ¿a quién se va a llevar Dios? A los que estén llenos de Él, a los que le aman. Luego, en el Juan 14:24 dice: el que no me ama no guarda mi palabra. Ya, usted puede andar diciendo, las personas pueden andar diciendo, los fariseos pueden decir que aman a Dios y hacen esto y todo, pero si no guardan la palabra, le están diciendo a Dios, no lo aman.
¿Por qué? No es que lo diga yo. A mí las personas vienen y me acusan y se me levantan y me señalan de cosas, pero no soy yo. Les estoy diciendo la verdad. Yo no soy quien lo juzga a ustedes. Es la palabra la que lo juzga. Juan 14:24 dice: el que no me ama no guarda mi palabra. Y la palabra que yo sé hablar no la hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que me envió. Es así. Y tiene sentido. Ahí está toda la sabiduría, la justicia de Dios. Porque los que aman a Dios se toman el trabajo de abrir la palabra y empezar a llenarse de Dios, porque ellos quieren que Dios more en sus almas y en su corazón y guíe su vida y los guíe hacia la gloria eterna. Eso hacemos los que amamos a Dios. Queremos estar con Él no un momento, sino todo el tiempo. No el fin de semana escuchar al pastor, no. Nosotros queremos vivir a Dios, que Dios viva dentro nuestro, con todas, digamos que las bendiciones que eso trae. ¿Quién no quiere eso? Que el Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, esté guiando tu actuar, guiando tu hablar, que te acompañe en cualquier situación. De pronto, no sé si ustedes lo sepan, algunos de pronto, muchas de las personas que están aquí no los conozco, por supuesto, nos conocemos así virtualmente, pero yo me perdí 17 días en un páramo. 17 días solo, absolutamente solo, allí solo podía tomar, me alimenté de agua y de orines, de mis propios orines, todo el tiempo mojado bajo la lluvia, obviamente físicamente solo, no vi rastro de ser humano por 17 días, pero nunca estuve solo realmente. En el día de 15 siempre cuenta eso, bajé yo a tomar agua y yo como que caí por primera vez en el día 15, caí en cuenta que yo estaba solo, físicamente, porque nunca estuve solo. ¿Por qué no estuve solo? Porque Jesús y Dios moran en mi mente y mi corazón. O sea, si ustedes hacen eso, ya lo tienen todo. Todo, se los aseguro. O sea, tienen a Jesús y Dios viviendo en su templo, en su mente y su corazón. Y vuelvo y repito, no es una idea loca, no, está escrito en el libro más importante de la historia de la humanidad, la Sagrada Escritura. Está escrito en la Biblia. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, eso es el pacto eterno. Guardar versos de la Biblia en la mente y en el corazón. Entre más tengan, pues tienen más de Dios. Entre más tengan, pues más tesoros tienen. Y a los que conocen la palabra dice: al que más tiene, más se le dará. Al que poco tiene, aun lo que espera tener se le quitará. Eso también está escrito en el libro. Para ir cerrando la prédica, creo que quedó clara, pero porque es que hay una oposición contra guardar la palabra, que la vamos a derrumbar, y este pacto se va a hacer conocido por todo el planeta Tierra. Ese es mi trabajo. Si ustedes me ayudan, maravilloso. Por favor, compruébenlo por ustedes mismos y den su opinión. Dígame si no está escrito por todo lado. Aquí yo estoy citando versos, ustedes pueden ir a verlos. Lean Hebreos 8:10, dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Lo dice de otra forma. Y eso, por eso el canal se llama un pacto eterno. Es el pacto eterno, está por toda la Biblia. Y seguramente, si miran algunos de mis videos y seguimos aquí predicando en este espacio de TikTok, se irán dando cuenta que está por toda la Biblia. Es el concepto más importante de todos en la Biblia. ¿Por qué? Porque es la forma que entra el conocimiento de Dios a nuestra mente y corazón. Recordemos que el propósito nuestro aquí en la tierra está escrito en Efesios 13:14. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Pues llenando de los pensamientos de Dios. En el Salmo 119, David dice: tus dichos se han hecho míos para no pecar contra ti. Más arriba, en el Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra por dentro. Aquí hablamos de los sepulcros blanqueados, que son los fariseos, porque ellos en apariencia se ven justos y buenos y misericordiosos, pero por dentro están llenos de inmundicia y de injusticia. ¿Por qué? Porque ellos no guardan la palabra.
adentro, eso es adentro, queda aquí en la mente, en el corazón y empieza a transformar nuestro entendimiento, empieza a transformar nuestro carácter a semejanza de Cristo. Tiene sentido. Si los pensamientos de Dios están aquí en nuestra mente y en nuestro corazón, pues cuando actuemos, cuando hablemos, va a seguir guiándonos y nos va limpiando, va sacando todo lo que, la contaminación que hemos recibido del mundo. Bueno, esa era la prédica de amigos y amigas. Vamos a hacer ahora algo muy importante, que era lo que les decía. Con eso cerramos, pero es muy importante, presten atención, se llama la oración de fe. Si algunos lo han hecho, maravilloso. El que no lo has hecho, los que no lo han hecho, por favor, quédense porque es muy importante. ¿Qué es la oración de fe? Es el primer paso en el camino a Dios. El primer paso. ¿Y en qué consiste? Yo hago una oración invocando al Padre y en un momento les digo que repitan en voz alta unas palabras. Ustedes las repiten y eso es todo. Es el primer paso. Es una prueba de fe que vamos a superar juntos. Pero antes miren lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20, porque ustedes llegaron aquí por predestinación. Podrían estar en cualquier parte, pero están aquí viendo este video. Y en este momento ustedes tienen que abrir la puerta, libre albedrío. Y en este momento la palabra de Dios, que es el mismo Dios, les dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, abramos la puerta, ¿vale? Vamos a hacer una oración. Déjenme citarles un poco de qué trata. Está en el libro de los Romanos 10, 8 al 10, y dice así: más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Serás, habla del futuro. Es el primer paso, obviamente, luego hay que dar otros pasos, pero Jesús es un camino y es pasito a pasito. Primero hay que dar el primer paso, que es esta oración de fe, luego el segundo, y vamos avanzando juntos, ¿vale? Cuenten conmigo para lo que quieran, estoy para servirles. Solo escríbanme y allí estaré siempre para responderles cualquier duda o lo que les pueda ayudar que tenga que ver con la palabra de Dios y con el conocimiento eterno. Entonces vamos a hacer la oración de fe, ¿vale? En un momento dado yo les voy a decir, repitan después de mí, repiten en voz alta y listo. Se abren las puertas de los cielos, Dios entra en sus vidas, ¿vale? Padre amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te doy gracias por permitirme servirte, te doy gracias por todas las personas que llegaron hoy a este video, por las personas que lo van a ver después. Te bendigo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Llévalos a hacer este importante paso y abre las puertas de tu reino para que conozcan de ti y creen una vida maravillosa aquí en este fugaz paso por el planeta Tierra y se preparen para la gloria eterna. Vamos a hacer la oración. Repitan en voz alta después de mí. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios lo levantó entre los muertos. Te pido, Padre, que perdones todas mis culpas, todos mis pecados, todas mis faltas, todas mis infidelidades. Escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En Cristo Jesús oramos. Amén. Alegría, alegría por todos los que lo hicieron. Si por alguna razón no lo podían hacer en este momento, ahí queda el video. Lo importante es que lo hagan. ¿Por qué? Porque es entre ustedes y Dios. La relación verdadera es entre ustedes y Dios a través de Jesucristo, a través de la Sagrada Escritura. Nosotros estamos para servirles, para ayudar, pero su relación poderosa tienen que crearlo ustedes, ¿vale? Si dieron ese paso, maravilloso. Hay una promesa linda que dice: estando persuadidos que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará para el día de Jesucristo. Lo creemos. Está escrito en el libro de la verdad. Entonces, bueno, esta es la prédica de hoy. Los invitamos a que sigan asistiendo. Estaremos rotando entre Instagram. Si quieren seguirnos en Instagram, maravilloso. También estamos en YouTube. Después de esto hacemos unos shorts para que los compartan e inviten a otras personas. Aquí compartimos
tesoros eternos. Y hablamos de la eternidad. Recordemos que somos almas eternas. Todos ustedes son almas eternas. Y Jesucristo habló de tesoros eternos. La vida es un abrir y cerrar de ojos. Y luego la eternidad. Entonces demos la importancia a la eternidad. ¿Vale? Son palabras de Jesucristo. Son palabras de Dios. Está escrito en Tito, la esperanza de vida eterna en la cual Dios, que no miente, preparó desde el comienzo de los siglos. Jesús dice, el que en mí cree tendrá la vida eterna. Esa es la verdad. Nosotros estamos aquí es para trascender. Y lo que hagamos en esta vida tiene eco en la eternidad. Entonces, unámonos a Dios y trabajemos con Él y adquiramos tesoros eternos. En la descripción del video dejo una Biblia virtual, por favor bájenla para que sigamos trabajando juntos. Si quieren que hagamos una prédica acerca de algún tema, por favor déjenlo saber. Si quieren que oremos por algo en específico, déjenlo saber. Los amo en Cristo, gracias por estar y estar próxima.